Me llamo Paola. Tengo 60 años y durante 40 de ellos he usado la misma pulsera de oro en mi muñeca izquierda. Nunca me la he quitado, ni para dormir, ni para bañarme, ni siquiera cuando mis manos se hinchaban en los veranos más calurosos. Era el primer regalo que Roberto me dio cuando éramos novios, mucho antes de convertirnos en esposos, mucho antes de que nuestra vida se llenara de silencios. Esa mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente dolor, pero tampoco era normalidad. Era como si algo pesado se hubiera instalado entre mis costillas durante la noche, algo que no me dejaba respirar con libertad. Me vestí despacio, preparé el desayuno como cada día, aunque ya no había nadie para compartirlo conmigo, y salí hacia mi trabajo en la pequeña biblioteca del barrio. Durante años fui maestra de primaria. Amaba ver los ojos de los niños iluminarse cuando comprendían algo nuevo, cuando descubrían el placer de leer una historia que los transportaba a otros mundos. Pero hace 5 años me jubilé y la quietud de mi casa se volvió insoportable. Por eso acepté este trabajo voluntario catalogando libros, ordenando estanterías, ayudando a los vecinos a encontrar lo que buscaban. Al menos aquí me sentía útil. Al menos aquí alguien necesitaba mis manos. En casa, mis manos habían dejado de ser necesarias hace mucho tiempo. Roberto seguía viviendo conmigo, pero era como habitar en paralelo. 2 desconocidos que compartían techo, que se cruzaban en los pasillos sin mirarse a los ojos, que pronunciaban «buenos días» por costumbre, no por afecto. No recuerdo cuándo comenzó este distanciamiento. Tal vez fue gradual, como la niebla que se instala sin que te des cuenta hasta que ya no puedes ver más allá de tus propios pies. Nuestros 2 hijos, Andrés y Carolina, construyeron sus propias vidas lejos de nosotros. Andrés se mudó a otra ciudad hace 15 años, después de una discusión con su padre que nunca cicatrizó del todo. Carolina se casó y formó su familia, pero sus visitas eran cada vez más espaciadas, más breves, más llenas de excusas y compromisos urgentes. Yo llamaba, preguntaba, ofrecía mi ayuda, pero siempre había algo más importante. Siempre había una razón para no venir. Me acostumbré a ser la que esperaba, la que entendía, la que perdonaba antes de que me pidieran perdón. Aquella mañana en la biblioteca, mientras organizaba una nueva colección de libros sobre la sección de historia, el peso en mi pecho se intensificó. De repente, las letras en las portadas comenzaron a bailar frente a mis ojos. Las estanterías se inclinaron levemente, como si el suelo se hubiera vuelto líquido. Me aferré al borde del escritorio, intentando mantenerme en pie, pero mis piernas no respondían. Necesito aire, pensé. Solo necesito aire fresco. Caminé tambaleándome hacia la salida, sosteniéndome de las paredes. La señora Martínez, que leía en su rincón habitual, levantó la vista alarmada. ¿Se encuentra bien, Paola?, preguntó. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabras, y empujé la puerta de cristal. El aire de la tarde me golpeó en el rostro, pero no trajo alivio. Mis piernas cedieron y me desplomé sobre un banco de madera que había junto a la entrada. El mundo giraba, o tal vez era yo quien giraba dentro de un mundo que permanecía inmóvil. Cerré los ojos, intentando recuperar el equilibrio, sintiendo cómo mi corazón latía desordenado, como un tambor que hubiera olvidado su ritmo. No sé cuánto tiempo pasó, pudieron ser segundos o minutos, pero cuando abrí los ojos, alguien estaba inclinado sobre mí. Un hombre anciano, más viejo que yo, con un rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias de tiempo y experiencia. Sus manos, temblorosas pero decididas, sostenían mi muñeca izquierda, la muñeca donde estaba mi pulsera. «¿Qué está haciendo?», grité, recuperando súbitamente la voz. Intenté apartar mi brazo, pero me sentía tan débil. «Mi marido me dio eso. No puede quitármela». El anciano no soltó mi muñeca. Sus ojos, de un gris profundo como el océano en invierno, me miraron con una mezcla de compasión y algo que no pude identificar entonces. Tristeza, quizás, o conocimiento. «Por eso te sientes tan mal», susurró con una voz que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. «Mira». Y entonces, con un movimiento suave pero firme, giró la pulsera en mi muñeca, mostrándome algo que yo había olvidado que existía, o tal vez algo que nunca había querido ver. La pulsera giró en mi muñeca, revelando su parte interior, esa superficie que durante 40 años había estado en contacto directo con mi piel. Allí,
grabadas con una caligrafía delicada que el tiempo había comenzado a difuminar. Había palabras que yo creía haber olvidado. Para siempre juntos. R. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de alegría ni de tristeza simple. Eran lágrimas de reconocimiento, de ese dolor que nace cuando te enfrentas a algo que has estado evitando durante años. ¿Lo ves?, dijo el anciano con suavidad, soltando finalmente mi muñeca. Llevas el peso de una promesa que se rompió, y tu cuerpo lo sabe aunque tu mente se niegue a aceptarlo. No entiendo, murmuré, secándome las mejillas con el dorso de la mano libre. ¿Quién es usted? ¿Cómo? Soy alguien que ha visto muchas pulseras, respondió él, sentándose a mi lado en el banco. Muchas cadenas invisibles que la gente lleva sin darse cuenta. Algunas son de oro como la tuya. Otras son de palabras no dichas, de rencores guardados, de perdones que nunca llegaron. Mi corazón comenzaba a recuperar su ritmo normal, pero la opresión en mi pecho permanecía. El anciano tenía razón en algo que yo no quería admitir. Había algo en esa pulsera que me ataba a un pasado que ya no existía. Roberto me la regaló cuando teníamos 20 años. Comencé a hablar sin saber muy bien por qué le confiaba esto a un desconocido. Tal vez porque a veces es más fácil abrir el corazón a quien no conoces. Me dijo que era su manera de prometerme que estaríamos juntos para siempre, que nada nos separaría. Yo era tan joven, tan ingenua. Creí en esas palabras con cada fibra de mi ser. El anciano asintió, escuchando con una atención que hacía años nadie me prestaba. Nos casamos 2 años después. Tuvimos a Andrés, luego a Carolina. Durante mucho tiempo fuimos felices, o al menos eso creo. Pero la vida tiene una manera de desgastar las promesas, ¿sabe? Como el agua desgasta las piedras, poco a poco, sin que te des cuenta. Miré hacia el cielo. Las nubes se movían lentamente, ajenas a las tormentas que sucedían en los corazones de las personas. Roberto se convirtió en un hombre diferente con los años. O tal vez siempre fue así, y yo estaba demasiado enamorada para verlo. Se volvió distante, absorto en su trabajo, en sus propias preocupaciones. Cuando los niños crecieron, cuando ya no necesitaban que los lleváramos de la mano, nos dimos cuenta de que no teníamos nada más que decirnos. Habíamos sido padres durante tanto tiempo que olvidamos cómo ser esposos. ¿Y tus hijos?, preguntó el anciano. La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Andrés se fue después de una discusión terrible con su padre. Roberto quería que estudiara ingeniería, que siguiera sus pasos, que construyera la vida que él había planeado para nuestro hijo. Pero Andrés soñaba con ser maestro de música. La discusión escaló. Se dijeron cosas hirientes, cosas que no se pueden borrar con el tiempo. Y yo me quedé en medio, intentando ser el puente, pero terminé siendo invisible para ambos. Mi voz se quebró ligeramente. Respiré hondo antes de continuar. Andrés se mudó lejos. Al principio llamaba seguido, venía en fechas especiales, pero con cada visita, el ambiente se volvía más tenso. Roberto no cedía, no pedía perdón. Y Andrés interpretó mi silencio como complicidad. Dejó de venir. Ahora apenas hablamos. Una llamada corta en mi cumpleaños, un mensaje en las festividades, nada más. ¿Y tu hija? Carolina. Ella es diferente. No hubo una ruptura dramática, sino un alejamiento gradual. Se casó, formó su propia familia. Yo pensé que eso nos acercaría, que tendría más tiempo para compartir con mis nietos, pero siempre está ocupada, siempre tiene planes. Y cuando le ofrezco ayuda, cuando le pregunto si necesita algo, siento que lo interpreta como intromisión, como si no confiara en su capacidad de ser madre. El anciano permaneció en silencio unos momentos, dejando que mis palabras flotaran en el aire entre nosotros. Paola, dijo finalmente, esa pulsera es hermosa, pero está apretada, ¿verdad? Después de 40 años, tu muñeca ha cambiado, tu piel ha cambiado, tu vida ha cambiado. Pero la pulsera sigue siendo del mismo tamaño. Miré mi muñeca. Tenía razón. Había una marca permanente donde la pulsera descansaba. Una línea que dividía mi piel en 2 tonos ligeramente diferentes. A veces, continuó él, nos aferramos a las cosas no porque nos hagan felices, sino porque soltarlas significaría admitir que algo terminó. Y admitir que algo terminó duele más que seguir cargándolo. Sus palabras resonaron en mi interior como campanas que hubieran estado silenciadas durante años. Me miró con esos ojos grises que parecían ver más allá de lo evidente. ¿Qué debería hacer?, pregunté, sintiéndome de repente como una niña perdida.
Eso solo tú puedes decidirlo, respondió él, poniéndose de pie con dificultad. Pero te diré algo. Las promesas que nos aprisionan no son promesas. Son cadenas que nosotros mismos nos ponemos. Y sin más, comenzó a alejarse lentamente por la acera. Esa noche regresé a casa con las palabras del anciano resonando en mi mente como un eco que no quería desvanecerse. Roberto estaba en la sala, sentado en su sillón habitual, mirando la televisión sin realmente prestarle atención. Era su rutina desde que se jubiló, sentarse allí durante horas, con la mirada perdida en la pantalla, como si buscara en esos programas algo que había perdido en su propia vida. «Llegas tarde», dijo sin voltear a verme. Me sentí indispuesta en la biblioteca. «Necesité tomar aire», respondí, dejando mi bolso sobre la mesa del comedor. Esperé algo más, una pregunta, una señal de preocupación, un «¿estás bien?», pero no llegó nada. Solo el sonido de la televisión llenando el vacío entre nosotros. Me quedé de pie en el umbral de la sala, observándolo. Este hombre con quien había compartido 40 años de mi vida se había convertido en un extraño. Su cabello ahora completamente gris, su postura encorvada, las arrugas profundas alrededor de sus ojos. ¿Cuándo había sucedido todo esto? ¿En qué momento dejamos de mirarnos realmente? «Roberto», dije suavemente. «¿Recuerdas cuando me diste esta pulsera?». Por primera vez en la noche, giró la cabeza hacia mí. Su expresión era de confusión, como si acabara de preguntarle sobre un sueño olvidado hace décadas. «¿La pulsera? Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas?». Me senté en el sofá frente a él, algo que no hacía desde hacía meses. Generalmente, cuando él estaba en la sala, yo me retiraba a la cocina o al dormitorio. Así habíamos aprendido a convivir, ocupando espacios diferentes en la misma casa. Me dijiste que era una promesa, que estaríamos juntos para siempre. Roberto desvió la mirada, incómodo. No estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones. Habíamos construido un muro de silencio tan sólido que cualquier intento de comunicación real parecía una intrusión. «Éramos jóvenes», murmuró. «La gente dice muchas cosas cuando es joven». Sus palabras me atravesaron como cuchillos fríos. No había emoción en ellas, solo una constatación práctica, como quien comenta sobre el clima. «¿Entonces ya no significan nada? ¿Las promesas que nos hicimos ya no importan?». Roberto suspiró, con ese suspiro cansado de quien considera que la conversación es innecesaria. «Paola, no sé a dónde quieres llegar con esto. Seguimos juntos, ¿no? Seguimos viviendo en la misma casa. Eso es lo que prometimos, estar juntos. Pero no estamos juntos», dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Compartimos un espacio, pero no compartimos nada más». «¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Qué necesito? Paola, ¿cuándo fue la última vez que hablamos sobre Andrés? Sobre cómo tu orgullo nos costó a nuestro hijo». El rostro de Roberto se endureció. Ahí estaba, ese muro defensivo que siempre levantaba cuando mencionaba a nuestro hijo. Andrés tomó sus propias decisiones. Yo solo quería lo mejor para él. No, Roberto. Tú querías lo que tú considerabas mejor. No escuchaste lo que él necesitaba, lo que él soñaba. Y cuando te enfrentó, cuando tuvo el valor de decirte que quería construir su propia vida, tú lo rechazaste. Yo nunca lo rechacé. Tu silencio lo hizo. Tu negativa a pedir perdón lo hizo. Tu incapacidad de doblar ese orgullo que te caracteriza lo hizo. Roberto se puso de pie bruscamente. Por un momento pensé que saldría de la sala, que huiría de esta conversación como había huido de todas las demás, pero se quedó allí, de pie, con los puños cerrados a los costados. «¿Y tú, Paola? ¿Tú qué hiciste? Te quedaste callada. Siempre te quedas callada. Cuando Andrés se fue, no dijiste nada. Cuando Carolina dejó de visitarnos, no dijiste nada. Te has pasado todos estos años siendo la víctima silenciosa, la mártir que todo lo soporta». Sus palabras me golpearon porque, en el fondo, tenían algo de verdad. Yo había elegido el silencio. Había creído que mantener la paz era más importante que decir mi verdad. Me había convertido en una espectadora de mi propia vida. «Tienes razón», admití con voz temblorosa. Me quedé callada, porque cada vez que intenté hablar, cada vez que intenté mediar, cada vez que intenté construir puentes, nadie me escuchaba. Me volví invisible, Roberto. En mi propia familia, me volví invisible.
El silencio que siguió fue denso, cargado de años de palabras no dichas, de resentimientos acumulados, de amor que se había marchitado por falta de cuidado. «No sé qué quieres que haga», dijo finalmente Roberto, con una voz más suave pero igualmente distante. «Quiero que veas lo que hemos perdido. Quiero que veas que tenemos 2 hijos que apenas nos hablan. Quiero que veas que tú y yo nos hemos convertido en extraños. Y necesito saber si todavía te importa. Si todavía hay algo de aquel joven que me regaló una pulsera prometiendo estar juntos para siempre». Roberto me miró largamente. En sus ojos vi cansancio, confusión y algo que podría haber sido dolor, pero no vi respuestas. «Estoy cansado, Paola. Voy a dormir». Y se fue, dejándome sola en la sala con el sonido de la televisión y el peso de todo lo que acabábamos de decir, y sobre todo, de todo lo que no habíamos podido decir. Me quedé allí, en ese sofá, mirando mi pulsera. La giré lentamente, leyendo una vez más esa inscripción que ahora parecía una burla del destino. Para siempre juntos. ¿Qué significaba estar juntos? ¿Era suficiente con compartir un techo, una cama, una vida construida sobre rutinas y silencios? ¿O había algo más, algo esencial que habíamos dejado morir sin siquiera intentar salvarlo? Los días siguientes transcurrieron con una pesadez que nunca antes había experimentado. Era como si la conversación con Roberto hubiera abierto una compuerta que durante años mantuve cerrada, y ahora todas las emociones contenidas fluían sin control. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, pensando en mis hijos, en las oportunidades perdidas, en todas las veces que debía hablar y callé. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina vacía, tomé una decisión. Busqué mi teléfono y marqué el número de Andrés. Mi mano temblaba mientras esperaba que contestara. 1, 2, 3 tonos. Estuve a punto de colgar cuando escuché su voz. «Mamá». «Andrés, hijo. ¿Cómo estás?» Hubo una pausa incómoda. Podía sentir su sorpresa al otro lado de la línea. Nuestras conversaciones siempre habían sido breves, planificadas para ocasiones especiales. Esta llamada rompía ese patrón. «Bien, mamá. Ocupado con las clases. Ya sabes, fin de semestre, los estudiantes con sus exámenes finales. Me alegro. Siempre supe que serías un gran maestro». Otra pausa. Más larga esta vez. «¿Está todo bien? ¿Pasó algo?» Esa pregunta me partió el corazón. Mi propio hijo asumía que solo lo llamaría si algo malo hubiera ocurrido. ¿Cuándo nos habíamos reducido a eso? No pasó nada malo. Solo quería escuchar tu voz. Han pasado meses desde que hablamos de verdad. «Mamá, sabes que he estado ocupado. El trabajo, las responsabilidades. Lo sé, hijo. Lo sé». Respiré profundamente, buscando el valor para decir lo que necesitaba decir. «Andrés, quiero pedirte perdón». «¿Perdón? ¿Por qué?» «Por no haber sido suficientemente valiente. Por todas las veces que tu padre y tú discutían y yo me quedé en silencio. Por no haberte defendido cuando más lo necesitabas. Por haber permitido que tu padre pusiera sus expectativas por encima de tus sueños». El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo ni vacío. Era un silencio lleno, cargado de emociones que mi hijo estaba procesando. «Mamá». Su voz sonó más suave, casi quebrada. «Yo nunca te culpé a ti, pero debiste hacerlo. Yo era tu madre. Debí protegerte, debí hablar por ti. En cambio, me escondí detrás del miedo a crear más conflictos. Pensé que mi silencio mantendría la paz, pero lo único que logré fue perderte». Escuché a Andrés respirar hondo al otro lado de la línea. «No me perdiste, mamá. Yo solo necesitaba espacio. Necesitaba construir mi propia vida sin la sombra de papá diciéndome que estaba equivocado. Pero tienes razón en algo. Me dolió que no dijeras nada. Me dolió sentir que elegías su lado. Nunca elegí su lado, Andrés. Elegí el silencio porque tenía miedo. Miedo de que si hablaba, si tomaba posición, la familia se rompería completamente. Ahora entiendo que mi silencio fue peor, porque la familia se rompió de todas formas. Y yo perdí la oportunidad de decirte cuán orgullosa estoy de ti». Escuché un sonido ahogado y comprendí que mi hijo estaba conteniendo las lágrimas. «¿Orgullosa? ¿De verdad?» «Más de lo que las palabras pueden expresar. Seguiste tu corazón, Andrés. Tuviste el valor de ser quien realmente eres. Yo nunca tuve ese valor. Me pasé la vida siendo lo que otros esperaban de mí. Y al final perdí de vista quién era yo realmente. Mamá, yo no sabía que te sentías así.
Nunca te lo dije. Ese fue mi error. Asumí que entenderías, que sabrías cuánto te amaba aunque no lo dijera. Pero los hijos no deberían tener que adivinar el amor de sus padres. Deberían escucharlo, sentirlo, vivirlo cada día. Andrés guardó silencio por un momento antes de hablar. ¿Cómo está papá? La pregunta me tomó por sorpresa. Después de todos estos años, después de todo el dolor, mi hijo todavía preguntaba por su padre. Está atrapado, Andrés, igual que yo lo estuve. Atrapado en su orgullo, en su incapacidad de admitir que se equivocó. Pero yo ya no puedo cargar con el silencio. Ya no puedo pretender que todo está bien cuando no lo está. ¿Le has dicho esto a él? Intenté, pero tu padre no sabe escuchar. O tal vez yo no supe cómo decirlo durante todos estos años, y ahora es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, mamá. Sus palabras me llenaron de una esperanza frágil. Mi hijo, que tenía todas las razones para guardar rencor, me estaba ofreciendo algo precioso, la posibilidad del perdón. Te extraño, Andrés. Extraño las conversaciones que nunca tuvimos, las comidas familiares que dejamos de compartir, los abrazos que nunca nos dimos. Extraño ser tu madre de verdad, no solo una voz al teléfono en tu cumpleaños. Yo también te extraño, mamá. Nos quedamos en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. No era el silencio pesado de la incomodidad, sino el silencio cálido de dos personas que se están reencontrando después de mucho tiempo perdidas. ¿Crees que podríamos intentar reconstruir esto? Pregunté con voz temblorosa. Sí, mamá, creo que sí. Cuando colgué el teléfono, las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de esperanza, de la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Miré mi pulsera. Seguía ahí, apretada en mi muñeca, recordándome promesas rotas, pero ahora también veía algo más, la posibilidad de nuevas promesas, promesas que yo misma podía hacer y cumplir. La conversación con Andrés me había dado fuerzas que no sabía que todavía existían en mí. Durante días, esa llamada fue como un bálsamo en mi corazón. Caminaba por la casa con una ligereza diferente, como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Roberto lo notó, aunque no dijo nada. Me miraba de reojo mientras yo canturreaba preparando la cena, como si estuviera frente a una persona que apenas reconocía. Tal vez era cierto. Tal vez yo misma estaba comenzando a reconocerme después de años de haberme perdido. Una tarde, mientras organizaba álbumes de fotografías antiguos que había sacado del armario, encontré una imagen que me detuvo en seco. Era de Carolina cuando tenía 7 años. Estaba en el jardín de nuestra antigua casa, con un vestido azul que yo misma le había cosido, sonriendo a la cámara con esa alegría despreocupada que solo tienen los niños. Yo estaba a su lado, abrazándola, y ambas lucíamos tan felices, tan conectadas. ¿Cuándo habíamos perdido esa conexión? Carolina siempre había sido diferente a Andrés, más reservada, más cuidadosa con sus palabras. Mientras Andrés se enfrentaba al mundo de frente, Carolina aprendió a navegar alrededor de los conflictos, a evitarlos más que a confrontarlos. En eso, tristemente, se parecía mucho a mí. Decidí llamarla. Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba su número. La conversación con Andrés había salido bien, pero Carolina era diferente. Con ella, las heridas eran más sutiles, menos evidentes, pero no por eso menos profundas. «Hola, mamá», contestó con su voz característica, siempre un poco apurada, como si estuviera en medio de 1000 cosas a la vez. «Carolina, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños?» «Bien, bien. Todo bien. Lucas tiene un partido mañana y Sofía está ensayando para el recital de fin de año. Ya sabes, la locura habitual». «Me encantaría ir a verlos», dije suavemente. «Hace tanto tiempo que no comparto algo con mis nietos». Hubo una pausa breve. Podía imaginar a Carolina mordiéndose el labio inferior, ese gesto que hacía desde pequeña cuando estaba nerviosa. «Mamá, ya sabes cómo están las cosas. Los niños tienen tantas actividades y con mi trabajo en el hospital es difícil coordinar». Siempre era difícil. Siempre había una razón. «Carolina, necesito hablar contigo. De verdad hablar. No sobre horarios o actividades de los niños, sino sobre nosotras, sobre lo que ha pasado entre tú y yo». «¿Pasar? Mamá, no ha pasado nada». «Eso es precisamente el problema, hija. No ha pasado nada porque hemos dejado que todo se deslice en el silencio. Hace 4 meses que no nos vemos. La última vez que viniste a casa, te quedaste apenas 1 hora. Llegaste,
tomaste un café y te fuiste con una excusa sobre un compromiso urgente. Mamá, realmente tenía que... Carolina, por favor, solo escúchame. Mi hija suspiró al otro lado de la línea. Podía sentir su resistencia, su deseo de mantener esa distancia segura que había construido entre nosotras. Pero yo ya no podía seguir aceptando eso. Está bien, mamá, te escucho. He estado pensando mucho últimamente, sobre nuestra familia, sobre las elecciones que hice, sobre todo lo que no dije cuando debí decirlo. Y me di cuenta de algo. Contigo nunca hubo una gran discusión, nunca hubo un momento dramático que justificara esta distancia. Simplemente te fuiste alejando, y yo te dejé ir porque pensé que era lo que necesitabas, que era lo que querías. Mamá, no, déjame terminar, por favor. Necesito decir esto. Cuando formaste tu propia familia, cuando tuviste a Lucas y luego a Sofía, yo estaba tan feliz. Pensé que tendríamos más tiempo juntas, que podría ser parte de sus vidas de una manera significativa. Pero cada vez que te ofrecía ayuda, cada vez que sugería algo, sentía que lo interpretabas como una crítica, como si no confiara en tu capacidad de ser madre. Carolina guardó silencio. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea. Nunca fue mi intención hacerte sentir así, continué. Yo solo quería ser útil, estar presente, pero tal vez fui demasiado insistente, o tal vez no supe expresar que mi deseo de ayudar venía del amor, no del juicio. Mamá, la voz de Carolina sonaba diferente ahora, más suave pero también más cargada de emoción. No es que pensara que me criticabas, es que es complicado. Ayúdame a entender, hija, ayúdame a comprender qué fue lo que pasó. Escuché a mi hija respirar profundamente, como reuniendo valor para decir algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Cuando era pequeña, te veía hacer todo por papá. Te veía cancelar tus planes, tus sueños, para mantener la paz en casa. Te vi quedarte callada cuando papá le gritaba a Andrés, cuando lo obligaba a ser alguien que no era. Y tú solo te quedabas en la cocina, llorando en silencio, pero nunca decías nada. Sus palabras me atravesaron como flechas precisas. Cuando me casé, continuó Carolina, me prometí a mí misma que no sería como tú, que no dejaría que nadie me hiciera invisible, que levantaría mi voz, que tomaría mis propias decisiones, que sería fuerte. Y lo has sido, dije con voz temblorosa. Has sido más fuerte de lo que yo jamás fui. Pero el problema, mamá, es que en mi intento por no ser como tú, terminé alejándome de ti. Cada vez que me ofrecías ayuda, cada vez que querías estar cerca, yo lo interpretaba como que no confiabas en mi fortaleza. Pensaba, ella cree que voy a repetir sus errores, que voy a volverme invisible como ella. Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Todo este tiempo, mi hija se había alejado no porque yo hubiera hecho algo específicamente malo, sino porque representaba todo lo que ella temía convertirse. Carolina, mi amor, yo nunca quise que fueras como yo. Siempre admiré tu fuerza, tu capacidad de decir lo que piensas, de tomar decisiones difíciles. Eres todo lo que yo no tuve el valor de ser. Pero te herí en el proceso, mamá. Te aparté de mis hijos, de mi vida, y lo peor es que no me di cuenta de cuánto te estaba lastimando hasta ahora, escuchándote decir esto. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije, limpiándome las lágrimas, que ambas estábamos tratando de protegernos. Tú, de no convertirte en mí, y yo, de no ser una carga para ti. Y en ese proceso, construimos un muro invisible entre nosotras. No quiero ese muro, mamá. Ya no. Yo tampoco, hija. Ya no. Nos quedamos en silencio, pero podía sentir algo cambiando entre nosotras, como si las palabras honestas hubieran comenzado a derribar ese muro, ladrillo por ladrillo. Mamá, hay algo más que necesito decirte, dijo Carolina con voz vacilante. La razón por la que he estado tan ocupada últimamente, la razón por la que he evitado las visitas, no es solo por mi trabajo o las actividades de los niños. ¿Qué pasa, hija? Marcos y yo estamos teniendo problemas serios. Y yo tenía miedo de contártelo porque pensé que dirías, te lo dije, o que me verías como una fracaso, porque me había prometido ser diferente, ser fuerte, y resulta que mi matrimonio está tambaleándose igual que el tuyo. Mi corazón se partió por mi hija. Ahí estaba ella, cargando con todo esto sola, sin permitirse pedir ayuda, porque creía que debía ser invencible.
Carolina, escúchame bien. Tener problemas en tu matrimonio no te hace débil, no te hace un fracaso. Te hace humana. Y pedir ayuda, permitir que tu madre esté ahí para ti, eso no es debilidad, eso es amor. Pero tú y papá, ustedes se quedaron juntos a pesar de todo. Yo pensé que si admitía que mi matrimonio no era perfecto, estaría decepcionándolos. Oh, mi niña, tu padre y yo nos quedamos juntos, sí, pero no siempre quedarse es la respuesta correcta. A veces quedarse por miedo, por orgullo, por no querer admitir que nos equivocamos, solo prolonga el sufrimiento. No quiero que repitas mis errores, Carolina, pero tampoco quiero que tengas tanto miedo de repetirlos que no te permitas ser vulnerable, pedir ayuda, apoyarte en las personas que te aman. No sé qué hacer, mamá. Su voz se quebró completamente. No sé si mi matrimonio tiene solución. No sé si Marcos y yo podemos volver a ser lo que éramos. Y me da tanto miedo fracasar, tanto miedo de que los niños sufran. Ven a casa, Carolina. Ven este fin de semana. Tráete a los niños. No para resolver todos los problemas, sino para que puedas descansar, para que podamos hablar, para que yo pueda abrazarte como no te he abrazado en años. De verdad, mamá, de verdad, hija, te he fallado de muchas maneras, pero no voy a fallarte en esto. No más. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en el sofá, rodeada de álbumes fotográficos, sintiendo como si acabara de recuperar una parte de mí que había estado perdida. Mis 2 hijos. Ambos heridos, ambos luchando con sus propias batallas, y yo finalmente encontrando el valor de estar presente para ellos. Miré mi pulsera una vez más. La promesa que representaba se había roto hace mucho tiempo, pero tal vez era hora de hacer nuevas promesas. Promesas que yo pudiera cumplir. Promesas de honestidad, de presencia, de amor expresado en voz alta. El viernes por la mañana me desperté con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. Carolina vendría con los niños en la tarde. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que preparé la casa para recibirlos de verdad, no solo para una visita apresurada de cortesía, sino para un fin de semana completo. Me levanté temprano y comencé a limpiar. Abrí las ventanas de las habitaciones que habían permanecido cerradas, dejando que el aire fresco renovara esos espacios olvidados. Cambié las sábanas de la cama donde dormirían los niños. Encontré juguetes antiguos de cuando Andrés y Carolina eran pequeños, un caballito de madera, algunos libros de cuentos con las páginas amarillentas por el tiempo. Roberto me observaba desde el marco de la puerta de la cocina mientras yo preparaba masa para galletas. ¿Qué haces?, preguntó con curiosidad genuina. Carolina viene esta tarde con Lucas y Sofía. Se quedarán el fin de semana. Su expresión cambió inmediatamente. Una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido incomodidad. No me dijiste nada. Te lo estoy diciendo ahora. Roberto se quedó allí, sin saber muy bien qué hacer o decir. Estos últimos días, desde nuestra conversación difícil, había un silencio diferente entre nosotros. No era el silencio cómodo de 2 personas en sintonía, ni el silencio hostil de quienes se evitan. Era un silencio expectante, como si ambos estuviéramos esperando que el otro diera el siguiente paso. ¿Y por qué viene?, preguntó finalmente. Me detuve, mis manos cubiertas de harina. Esta era mi oportunidad. Podía decirle la verdad, compartir con él lo que Carolina me había confiado. O podía darle una respuesta simple, mantener esa distancia segura que habíamos perfeccionado durante años. Elegí la verdad. Está pasando por un momento difícil con Marcos. Necesita apoyo, necesita a su madre. Y yo necesito estar ahí para ella de una manera en la que no he estado durante mucho tiempo. Roberto asintió lentamente, procesando la información. Pude ver en su rostro el conflicto interno. Parte de él quería preguntar más, involucrarse, pero otra parte, esa parte que había construido muros durante décadas, le decía que mantuviera la distancia. Supongo que debería limpiar mi estudio entonces, para que los niños tengan más espacio. Era un gesto pequeño, pero viniendo de Roberto significaba algo. Durante años, su estudio había sido su santuario, el lugar donde se refugiaba del mundo. Ofrecerlo, incluso parcialmente, era su manera de decir que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo. Gracias, Roberto. Él asintió y se alejó por el pasillo. Lo escuché subir las escaleras hacia su estudio. Unos minutos después, oí el sonido de cosas moviéndose, de cajones abriéndose y cerrándose. Estaba realmente limpiando. Volví a mi masa de galletas con una pequeña sonrisa.
Tal vez todavía había esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Cuando Carolina llegó esa tarde, apenas pude contener las lágrimas. Lucas había crecido tanto desde la última vez que lo vi. Ya tenía 10 años, con los mismos ojos marrones de su madre. Sofía, de 7 años, era la viva imagen de Carolina cuando tenía su edad, con ese mismo cabello oscuro y rizado que siempre había sido tan difícil de peinar. ¡Abuela!, gritaron ambos al verme, corriendo hacia mí con una alegría que me llenó el corazón. Los abracé con fuerza, aspirando el olor de sus cabellos, sintiendo el calor de sus cuerpecitos contra el mío. Cuánto había extrañado esto, cuánto había permitido que se perdiera por miedo, por inseguridad, por aceptar que la distancia era lo normal. Carolina bajó del coche con más lentitud. Se veía cansada. Tenía ojeras profundas y una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma que yo había visto en el espejo durante años, la expresión de alguien que carga con demasiado peso sola. «Hola, mamá», dijo suavemente. Me acerqué a ella y la abracé. Al principio su cuerpo estaba rígido, como si hubiera olvidado cómo recibir un abrazo. Pero poco a poco sentí cómo se relajaba, cómo sus brazos me rodeaban también, cómo su cabeza descansaba en mi hombro. «Bienvenida a casa, mi amor», susurré. Roberto apareció en la puerta. Los niños lo saludaron educadamente, pero con cierta timidez. No lo conocían bien. Él había sido siempre el abuelo distante, el que daba regalos en Navidad, pero nunca se sentaba en el suelo a jugar con ellos. «Hola, Carolina», dijo con voz un poco torpe. «Hola, papá». Hubo un momento de tensión. Carolina y su padre nunca habían tenido grandes conflictos como los que Roberto tuvo con Andrés, pero tampoco habían tenido una relación cercana. Roberto no sabía cómo ser cercano. Y Carolina, después de ver cómo su padre había tratado a su hermano, había aprendido a mantener una distancia prudente. «Los niños pueden poner sus cosas en la habitación azul», dije, rompiendo el silencio. «Y Carolina, tu cuarto sigue igual. Preparé sábanas frescas». Los niños subieron corriendo las escaleras, emocionados por explorar la casa de la abuela que apenas conocían. Carolina los siguió más despacio, cargando las maletas. Me quedé sola con Roberto en el recibidor. «No sé qué decirle», admitió él, mirando hacia las escaleras. «No sé cómo hablar con ellos». Era la primera vez en años que Roberto admitía una vulnerabilidad frente a mí. «Solo sé tú mismo, Roberto. Ellos no necesitan perfección, solo necesitan presencia». «No soy bueno en eso, lo sé, pero puedes intentarlo. Nunca es demasiado tarde para intentarlo». Roberto me miró con esos ojos que alguna vez me habían enamorado. Por un momento, vi en ellos algo que no había visto en mucho tiempo. El deseo de cambiar, la voluntad de intentar algo diferente. «No sé si puedo», susurró. Yo tampoco sabía si podía, pero llamé a Andrés. Hablé con Carolina y descubrí que el primer paso, aunque da miedo, es también el más liberador. Roberto asintió lentamente. Luego, sorprendiéndome completamente, tomó mi mano. No la sostuvo con fuerza. No fue un gesto dramático, fue un toque suave, casi dubitativo, pero estaba ahí. «Paola, yo...» «No tienes que decir nada ahora», lo interrumpí suavemente. «Solo intenta estar presente este fin de semana. Intenta conocer a tus nietos, intenta hablar con tu hija, y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una manera de reconstruir lo que hemos roto». Roberto apretó mi mano una vez más antes de soltarla y subir las escaleras. Lo escuché tocar la puerta de la habitación de Carolina. Escuché sus voces amortiguadas a través de las paredes. Me senté en el sofá de la sala, sintiendo el peso y la ligereza al mismo tiempo. Mi familia estaba bajo el mismo techo. Había dolor, había heridas abiertas, había años de distancia que sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, también había posibilidad. Miré mi pulsera. La luz de la tarde se reflejaba en el oro, haciéndola brillar. «Para siempre juntos», decía la inscripción. Tal vez esa promesa no significaba lo que pensábamos cuando éramos jóvenes. Tal vez estar juntos no era solo compartir un espacio, sino elegir activamente estar presentes, elegir la honestidad por encima del silencio, elegir el perdón por encima del orgullo. Arriba, escuché la risa de Lucas. Roberto debía haber dicho algo gracioso. El sonido era tan poco común en esta casa que me hizo sonreír. Tal vez todavía había esperanza. La cena esa noche fue diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido en años. La mesa estaba completa.
Lucas y Sofía hablaban sin parar sobre sus actividades escolares, sus amigos, sus sueños. Carolina los escuchaba con atención, interviniendo ocasionalmente con esa mezcla de orgullo maternal y cansancio que solo una madre puede tener. Roberto estaba sentado en su lugar habitual, pero algo en él había cambiado. Escuchaba, realmente escuchaba. Cuando Lucas le preguntó sobre su trabajo, en lugar de dar una respuesta breve y técnica como solía hacer, Roberto le contó historias de cuando era joven, de los desafíos que enfrentó, de los errores que cometió. Yo observaba la escena con el corazón lleno. Esto era lo que había anhelado durante tanto tiempo. Mi familia reunida, compartiendo no solo un espacio, sino también sus vidas. Después de la cena, mientras Carolina ayudaba a los niños a prepararse para dormir, Roberto y yo nos quedamos en la cocina lavando los platos. Trabajábamos en silencio, pero no era el silencio distante de antes. Era un silencio cómodo, casi nostálgico. «Son buenos niños», dijo Roberto de repente, secando un plato con más cuidado del habitual. «Sí, lo son. Carolina ha hecho un excelente trabajo criándolos», Roberto asintió, colocando el plato en el estante. «Paola, hay algo que necesito decirte». Me detuve, mis manos sumergidas en el agua jabonosa. El tono de su voz era diferente, vulnerable. Esta tarde, cuando subí a hablar con Carolina, ella me contó sobre sus problemas con Marcos, y me di cuenta de algo. Esperé, dándole espacio para continuar. Vi en ella lo mismo que vi en Andrés hace 15 años. Ese miedo a decepcionarme, esa necesidad de aparentar que todo está bien cuando no lo está. Y comprendí que yo hice eso. Yo creé ese ambiente donde mis hijos sintieron que no podían ser vulnerables, que no podían equivocarse. Sus palabras me sorprendieron. En todos nuestros años juntos, Roberto rara vez había admitido culpa en algo tan profundo. «Roberto, no, déjame terminar, por favor», respiró hondo. Le pregunté a Carolina por qué no nos había contado antes sobre sus problemas matrimoniales. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que tenía miedo de que yo la juzgara, de que le dijera que debía ser más fuerte, que debía aguantar como lo hiciste tú. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Y ahí me di cuenta de que no solo perdí a mi hijo por mi orgullo, también estaba perdiendo a mi hija por la misma razón. Ella me ve como alguien que exige perfección, alguien que no puede tolerar la debilidad. Y lo peor es que tiene razón. Roberto, todos cometemos errores, pero yo me negué a admitir los míos. Con Andrés, con Carolina, contigo. Me pasé todos estos años culpando a otros, justificándome, construyendo muros para no tener que enfrentar el hecho de que había fallado como padre, como esposo. Me volteé para mirarlo directamente. Había lágrimas en sus ojos. En todos nuestros años juntos, solo lo había visto llorar una vez, cuando su madre murió. Cuando Andrés se fue, me dije a mí mismo que él era el terco, que él había elegido alejarse. Pero la verdad es que yo lo empujé. Lo empujé porque no pude aceptar que él fuera diferente a lo que yo había planeado. Y luego, en lugar de admitir mi error, en lugar de buscar la manera de repararlo, me refugié en mi orgullo. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», pregunté suavemente. Porque esta tarde, viendo a Carolina intentando mantener la compostura frente a sus hijos, mientras por dentro se estaba desmoronando, vi lo que tú has estado haciendo todos estos años. Mantener todo junto mientras yo me desmoronaba emocionalmente, pero me negaba a admitirlo. Y me di cuenta de que si no cambio ahora, si no hago algo diferente, voy a perder lo poco que me queda de esta familia. Me acerqué a él, tomando sus manos entre las mías. «Roberto, no es demasiado tarde. Andrés preguntó por ti cuando hablé con él. Carolina quiere que seas parte de la vida de sus hijos, pero necesitan ver que eres capaz de ser vulnerable, de admitir cuando te equivocas, de pedir perdón». «No sé cómo hacer eso, Paola. Fui criado creyendo que un hombre debe ser fuerte, que mostrar emociones es debilidad. Pero ahora sabes que eso no es verdad. La verdadera fuerza está en poder ser honesto, en poder decir «me equivoqué y lo siento». Esa es la valentía que nuestros hijos necesitan ver en ti». Roberto me miró largamente. Luego, lentamente, me abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Pero poco a poco, sus brazos me sostuvieron con más firmeza. «Lo siento, Paola. Siento haberte hecho cargar sola con todo. Siento no haberte apoyado cuando defendiste a nuestros hijos. Siento haberme convertido en un extraño en mi propia casa». Lloré contra su pecho, liberando años de tristeza contenida.
Yo también lo siento, Roberto. Siento no haber tenido el valor de hablarte antes, de exigir que fueras mejor, de no haber defendido a nuestros hijos con más fuerza. Nos quedamos así, abrazados en la cocina, mientras arriba nuestros nietos dormían y nuestra hija probablemente lloraba en silencio en su antigua habitación. Más tarde esa noche fui a buscar a Carolina. La encontré sentada en la cama de su cuarto, mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. ¿No puedes dormir?, pregunté, sentándome a su lado. No dejo de pensar en todo, en Marcos, en los niños, en si estoy tomando las decisiones correctas. ¿Sabes qué aprendí, Carolina? Que no existen las decisiones perfectas, solo existen las decisiones honestas, las que tomas cuando te escuchas a ti misma, cuando dejas de lado el miedo al juicio de otros y te preguntas, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente necesito? Carolina se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. No sé si todavía amo a Marcos, mamá, y eso me aterroriza, porque si ya no lo amo, ¿qué dice eso de mí? ¿Qué les digo a mis hijos? Les dices la verdad. Les dices que a veces el amor cambia, que a veces dos personas que se amaron ya no pueden seguir juntas, y que eso no significa que nadie haya fallado. Significa simplemente que crecieron en direcciones diferentes. Pero tú y papá se quedaron juntos. Sí, nos quedamos juntos. Pero eso no siempre fue lo correcto, Carolina. Nos quedamos juntos por miedo, por convención, por no saber qué más hacer. Y mira el precio que pagamos. 2 hijos alejados, un matrimonio vacío, años de silencio doloroso. Entonces, ¿crees que debería divorciarme? No puedo decirte eso, hija. Solo tú sabes la respuesta. Pero lo que sí puedo decirte es esto. Sea cual sea tu decisión, yo voy a estar aquí. No para juzgarte, no para decirte qué hacer, sino para apoyarte. Y tu padre también. Hoy me dijo cosas que nunca pensé escuchar de él. Está cambiando, Carolina. Todos estamos cambiando. Carolina se recostó contra mi hombro, como lo hacía cuando era niña y tenía miedo. Gracias, mamá, por no dejarme ir, por seguir intentando incluso cuando yo te alejaba. Eres mi hija. Nunca voy a dejar de intentarlo. El domingo por la mañana, antes de que Carolina y los niños partieran, nos reunimos todos en el jardín. Roberto había preparado café, algo que no hacía desde hace años. Los niños jugaban entre los arbustos, sus risas llenando el aire con una alegría que había estado ausente de esta casa durante demasiado tiempo. Carolina se veía diferente, más ligera. La conversación de la noche anterior había liberado algo en ella. No tenía todas las respuestas sobre su matrimonio, pero ya no cargaba sola con el peso de sus dudas. Roberto se acercó a donde yo estaba sentada, observando a nuestra familia. Paola, hay algo que quiero hacer. Me miró con determinación, pero también con ternura. Quiero llamar a Andrés. Quiero pedirle perdón. No sé si me perdonará. No sé si querrá escucharme después de todos estos años, pero necesito intentarlo. Mi corazón se llenó de esperanza. Este hombre que durante décadas se había refugiado en su orgullo, finalmente estaba dispuesto a ser vulnerable. Lo hará, dije con seguridad. Yo ya hablé con él. Está listo para escuchar. Roberto asintió, con los ojos húmedos. Más tarde, cuando Carolina se preparaba para irse, me abrazó con fuerza. Mamá, gracias por este fin de semana, por recordarme que está bien no ser perfecta, que está bien pedir ayuda. Vuelve pronto, le dije. Esta es tu casa, siempre lo será. Cuando el coche de Carolina desapareció por la calle, Roberto y yo nos quedamos de pie en el jardín. Él tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos como no lo hacía desde que éramos jóvenes. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. Hace exactamente 40 años te di esa pulsera. Miré mi muñeca, ese círculo de oro que había cargado durante tanto tiempo. Paola, sé que la promesa que hice ese día se rompió. No estuvimos juntos de la manera que importa. Pero, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Podríamos hacer una nueva promesa? Con manos temblorosas, me quité lentamente la pulsera. Era la primera vez en 40 años que mi muñeca estaba desnuda. Miré la marca que había dejado en mi piel, esa línea que contaba la historia de todo lo que habíamos sido. No necesito promesas grabadas en oro, Roberto. Necesito promesas vividas cada día. Promesas de honestidad, de presencia, de intentarlo incluso cuando sea difícil. Roberto tomó la pulsera de mis manos y la sostuvo a la luz del sol. Entonces guardemos esto como un recordatorio, no de lo que fuimos, sino de lo que no queremos volver a ser.
Caminamos juntos hacia la casa, mi mano en la suya, mi muñeca libre pero mi corazón más lleno que nunca. Al pasar por el jardín, vi al anciano, el mismo que había aparecido aquel día en el banco. Nos observaba con una sonrisa sabia. Levanté mi mano en señal de agradecimiento y él asintió antes de desaparecer tras las casas vecinas. Nunca supe quién era realmente, tal vez solo un extraño amable. O tal vez era exactamente quien necesitaba ser en el momento justo, alguien que me mostró lo que yo no quería ver. Esa noche guardé la pulsera en un pequeño cofre junto con fotografías antiguas. No la tiré, era parte de mi historia, pero ya no la necesitaba en mi muñeca, porque finalmente había aprendido que las promesas más importantes no se llevan como joyas, se viven como elecciones diarias de amor, perdón y presencia. Y esa era una promesa que estaba lista para cumplir. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias que invitan a la reflexión. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que perdonar o pedir perdón en tu familia? ¿Qué promesas llevas contigo que tal vez necesitas soltar? Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. A veces, una historia puede ser el primer paso hacia la sanación. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto. Aviso importante. Esta es una historia 100% ficticia, creada con fines de entretenimiento y reflexión. Todos los personajes, nombres, situaciones y eventos son producto de la imaginación y no representan a personas reales ni situaciones verídicas.